Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Amadas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotras. Paz a Sean vos, mi hermano. bienvenidas, mi hermana Carmen, mi hermana Esther, a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan a este estudio a través de la retransmisión de este tema bíblico que habremos de considerar en esta tarde. Les damos la más cordial de las bienvenidas también, y esperamos en Dios, hermanas, que sea este estudio el más benéfico y de más edificación para nuestra vida en esta semana que Dios nos concede la dicha de poder existir. Vemos un tema muy importante, el paso del tiempo, en la lección número 7, que corresponde a este domingo 10 de mayo del 2026, que por cierto esperamos que haya afluencia de parte de nuestras hermanas, y no estaremos pensando otra cosa, ¿verdad? Entonces, hermanas, vamos a estudiar el tema titulado El paso del tiempo, la lección número 7 de este cuaderno de lección femenil titulado La mujer sabia. Vamos a orar, mis hermanas, para pedir a Dios su bendición para este tiempo de meditación en la bendita palabra del eterno Rey. Con reverencia, hermanos, elevemos esta súplica. Soberano y eterno Padre, Dios creador de todas las cosas, que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre, y con humildad llegamos al trono de tu altar, eterno Dios, a través de esta oración, para suplicar tu favor, Señor, y tu bendición para este tiempo de estudio, así como nos has mantenido hasta este momento con tu misericordia, Padre eterno, y nos provees de todo lo necesario y conveniente para nuestro sustento. Hoy queremos, Padre eterno, pedir por el tiempo de meditación en tu palabra que habremos de considerar. Padre eterno, concede que tu Espíritu sea en medio de nosotros, que podamos ser guiados a toda verdad como tu Hijo amado lo anunció, y que así, eterno Señor, podamos ser edificados en tu palabra y cimentados en esta verdad, eterno Dios, que nos prepara y nos enseña la manera adecuada de cimentarnos y de formarnos, Padre eterno, como hombres y mujeres espirituales, llamados, eterno Dios, al servicio de tu obra. A nuestros hermanos y hermanas que se conectan a este tiempo de estudio, a nuestros hermanos que se edifican a través de observar la retransmisión de esta escuela femenil, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Padre eterno, y que en el conocimiento de tu voluntad seamos así edificados. Permítenos constituirnos en un pueblo sabio, conocedor de tu voluntad y temeroso de tu nombre, y que conforme a esto, Padre eterno, obremos y edifiquemos así, eterno Dios, el cuerpo de tu amado Hijo, que es esta congregación, esta iglesia que tú has ganado a precio de sangre. Te damos gracias por atender nuestra oración, y con humildad todo venimos a suplicártelo, Padre eterno, confiados en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bien, Amén. amadas hermanas, pues vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a considerar esta lección número 7, el paso del tiempo. Y pues es una lección importante, mi hermana Esther, mi hermana Carmen, una lección que nos invita a la reflexión. Ya está con nosotros también mi hermana Eva Romero, mi hermana Estela Soto, y coincidirán en este sentido, mis hermanas, que es de pronto complicado empezar a ver cómo el tiempo pasa, ¿no? Cómo las cosas cambian, y cómo aquellos niños a los que antes cuidábamos en la lección, en las lecciones infantiles, hoy son jóvenes, ¿no? U obreros de la congregación. Entonces, hay muchas cosas y situaciones que nos hacen sentir que nuestra vida pasa volando, ¿no? Como lo dice la escritura, como un pensamiento, como la neblina de la mañana que sale, y cuando sale el sol, entonces desaparece. Vayamos al objetivo de este estudio antes de ponernos nostálgicos, ¿verdad? Porque es importante que analicemos la palabra de Dios, que en esta hora nos llama pues a meditar. Pedimos a nuestra hermana Estela Soto que nos apoye a leer el objetivo. Adelante, mi hermana Estela. Paz a vos, hermano. Gracias a vos, hermana Estela, adelante. Reflexionar sobre el propósito de Dios en cada etapa de la vida para valorar el presente con madurez y equilibrio. Amén.
Amén. Eso es lo que vamos a hacer ahora, hermanos, reflexionar sobre el propósito, dice el pasaje, de Dios en cada etapa de nuestra vida. ¿Tendrá acaso, amados hermanos, Dios un propósito para cada etapa de nuestra existencia? Seguro que sí, y eso es lo que hoy vamos a reflexionar, porque cuando sucede este paso de etapas en nuestra existencia, cuando nuestra fuerza se acaba, cuando nuestra efectividad laboral deja de ser, y llegamos a una edad en la que es complicado conseguir un trabajo, etcétera, de pronto podemos pensar que ya no tenemos un sentido, ¿no? De existencia. Alguien podrá decir crudamente de sí mismo que ya no servimos para nada, ¿no? Pero Dios, hermanas, nos enseña que aún nuestra vejez, aún nuestra vida adulta, tiene un sentido en su voluntad, y eso es lo que hoy vamos a reflexionar a través de la lectura bíblica que consideramos en Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y versículo 2. Es una lectura corta que nos llama ahora a meditar en la palabra de nuestro Dios. Para ello invitamos a nuestra hermana Eva Romero a apoyarnos en la lectura de Eclesiastés. Adelante, mi hermana Eva. Pasamos, Eclesiastés hermano, capítulo claro que 3, sí. pasa vos, versículos 1 y Eclesiastés 2. 3, del 1 al 2, ¿está bien? Adelante, hermana, Dice, gracias. para todas las cosas hay sazón y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo para nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Amén, gracias, hermana. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que todas las cosas, para todas las cosas hay un sazón, y para todo lo que se quiere debajo del cielo, todo tiene qué cosa, su tiempo. Tiempo. La situación, amadas hermanas, en este sentido, cuando hablamos de que todo tiene su tiempo, es que de pronto nos queremos adelantar a etapas, ¿no? Queremos volar en ese sentido, en el propósito de vivir cada momento, cada etapa que Dios nos permite vivir. Y podremos decir que cuando somos niños nos surge ser adultos. ¿Les pasó eso, hermanos? Digo, yo lo recuerdo y Sí, pienso hermano. que lo anhelaban, ¿no? Lo anhelábamos todos con gran diligencia, pero de pronto nos damos cuenta que no es tan divertido ser adultos cuando entendemos que ahora tenemos la oportunidad de ser productivos, de generar recursos, pero ese recurso, así como llega a nuestras manos, también se disipa, ¿no? Porque lo ocupamos para atender necesidades en la casa, la educación de los hijos, etcétera, y de pronto nos damos cuenta que no es tan divertido ser adulto. Y vaya, nos quejamos tanto que se nos olvida vivir el momento que Dios nos ha dado, y cuando nos damos cuenta también ya entramos a una edad, a una etapa más adulta, ¿no? En la que ahora somos adultos mayores. Pero es importante dentro de este contexto, por lo que leemos en la escritura, que aprendamos a vivir el momento que Dios nos regala. Tiempo de nacer, tiempo de morir, dice la escritura. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, valorar la existencia que Dios nos ha dado, la oportunidad que tenemos hoy de existir, de disfrutar de todo lo que nos rodea, ser algo imperante en este sentido, porque nos preparamos para un ocaso, y eso es algo que debe estar en nuestra memoria. Por eso en la lectura bíblica que compartía con ustedes en el Salmo 71, versículo 17 al 18, el rey David tenía esta reflexión, mis hermanas. Decía el rey David, Señor, tú has sido mi seguridad, dice en ese salmo, desde mi juventud, pero cuando sea viejo no me dejes. De hecho, vamos a ir allá al Salmo 71. Vamos al Salmo 71 porque es una lectura maravillosa. Nosotros hemos escuchado este hermoso salmo de muchas formas. Vean lo que expresa el rey David en este salmo, hermanas. Dice el versículo, vamos a ver un poquito antes de donde leímos, versículo 6 del Salmo 71. Dice así: por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste, y de ti será siempre mi alabanza. Voy a saltarme un poco al versículo 9 y dice así la escritura, hermanos: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Hermanas, ¿creen ustedes que somos los únicos que tenemos miedo, que alguna vez hemos sentido nostalgia o miedo a envejecer?
Pues no, el rey David, 1000 años antes de Cristo, ya lo reflexionaba, ¿no? Y le mostraba a Dios esta interrogante, esta angustia que había en el corazón de él por saber que un día había sido joven, fuerte, valiente, como la escritura narra la vida del rey David, pero David sabía, amadas hermanas, que iba a llegar un ocaso y que iba a llegar un tiempo en el que David necesitaría ese amor y esa misericordia que Dios le tenía, como decía el Salmo 71, versículo 17, que leíamos al comienzo de nuestro estudio. Oh Dios, me enseñaste desde mi mocedad y hasta ahora he manifestado tus maravillas y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Entonces una oración, amadas hermanas, que el rey David expresaba delante de nuestro Dios, porque es una incertidumbre que de pronto acecha el corazón de todo hombre, de toda mujer, saber que en algún momento va a llegar a un ocaso. Y lo maravilloso de esto que estamos ahora leyendo, cuando meditamos acerca del paso del tiempo, es que Dios sí tiene una respuesta para esto, hermanas. Y dice la Escritura en el capítulo 46 del libro de Isaías, dice Isaías capítulo 46, mis hermanas, versículos 3 y 4. Isaías 46, versículos 3 y versículo 4. Voy a invitar a alguien más de nuestras hermanas a apoyarnos. Hermana Carmen nos apoya a leer Isaías 46, 3 y 4. Gracias. Claro que sí, mi hermano. Dice, Adelante. oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el seno, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmelita. Bueno, este pasaje, amadas hermanas, es una versión antigua, la que nosotros ocupamos, muy, muy fiable, pensamos, dentro de todo esto. Les voy a compartir esto que traduce la nueva traducción viviente, es una versión de Biblia. NTV es la representación de esta traducción, así está especificada como NTV, y dice lo siguiente, hermanas: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Eso es lo que dice el versículo 4, hermanas. Entonces, ¿recuerdan lo que el rey David le oraba a Dios? Le decía al Señor, Señor, yo he aprendido de ti desde mi juventud y cuando sea viejo, por favor, no me dejes. Cuando mis fuerzas se acaben, no te olvides de mí, le decía David al Señor 1000 años antes de Cristo. Isaías, hermanos, escribe hacia el siglo 7, a finales del siglo 7, comienzos del siglo 6. Entonces, años después, a través del profeta Isaías, nuestro Dios responde esta oración del rey David. Y entonces él, hermanas, nos da esta hermosa promesa, ¿no? Y es una promesa que consuela nuestro corazón y que nos hace entender que verdaderamente todo lo que ocurre en nuestra existencia y en las etapas de nuestra vida tiene un propósito en el bendito nombre del Señor eterno, ¿no? Yo seré su Dios durante toda su vida, dice el Señor. Esa es la promesa que Él tiene para nosotros hasta que tengan canas por la edad, dice el Padre Celestial. Entonces, ante esto queda no otra cosa que responder con un mismo sentido de responsabilidad y de fidelidad de parte nuestra hacia Dios y decir, pues sin duda alguna, Señor, hasta nuestras canas, cuando nuestro cabello se torne blanco, cuando nuestras fuerzas mengüen y cuando tengamos quizás menos lucidez, quizás más lucidez de lo que ahora tenemos, tú vas a ser nuestro Dios y procuraremos honrarte y servirte, como decía el rey David en esta hermosa reflexión, hasta que declare a la posteridad tus maravillas y tu gloria a los que han de venir, decía el rey David, ¿no? Entonces, en ese sentido, amadas hermanas, nuestras etapas, las etapas de nuestra vida como adultos o adultos mayores, tienen un sentido porque la palabra de Dios nos llama a esto. Vamos a hacer una lectura más. Dice Tito, capítulo 2, versículos 1 al versículo 7, hermanas. Tito, capítulo 2, versículos 1
al versículo 7. Vamos a invitar a nuestra hermana Fide. Bienvenida, hermana Fide, pasa vos, nos apoya a leer. Pasa vos, hermano, Tito, ¿qué cree que no señorita, puedo tomar la Biblia? no Yo se le ayudo preocupe, con el hermana, gracias cuadernillo, por porfa. correcto, hermana, gracias por Gracias, hermano. informarnos. Bien, vamos a invitar, escucha, hermana, vamos a invitar a nuestra hermana Raquel Jaimes a apoyarnos a hacer esta lectura. Tito, capítulo 2, versículos 1 al versículo 7, hermana Raquel, por favor. Pasa vos, hermano, con mucho gusto. Pasa a vos, Dice, hermana Raquel. empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus hijos, a que amen a sus hijos, a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos a que sean acomedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Amén. Amén, hasta ahí, hermana, gracias. Y hermana Raquel, que Dios le bendiga. Entonces, amadas hermanas, considerando las promesas que Dios tiene para nosotros, en el cuidado que Dios anuncia que nos va a tener cuando todo llegue a una etapa final, pues la palabra de Dios nos exhorta a esto, amadas hermanas, el sentido de la experiencia que Dios nos permite ahora distinguir o tomar a través del paso de los años, la experiencia que confirmamos, hermanas, en la obediencia a nuestro Dios. El Señor llama a que la utilicemos para ser el ejemplo de otros que vienen detrás de nosotros. Hermanas, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque Dios está diciendo a través de esta lectura que mi hermana Raquel comparte, que Dios espera cosas buenas de nosotros. Y esto no es ajeno a la voluntad de nuestro Dios, porque la palabra del Señor expresa, amados hermanos, en el Salmo 92, versículos 12 al 15, hablando de los justos, dice la Escritura, amadas hermanas, que aún en la vejez fructificarán, dice la Escritura, en ese hermoso salmo, hermanas, y fructificar es dar fruto. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, eh, perdón, hermanos, sí, a Tito, y entonces le exhorta esto. Le dice el apóstol Pablo al hermano Tito que aconseje a la iglesia. ¿Y qué es lo que pide a la iglesia? Dice el versículo 2, que los viejos sean templados, que sean graves y prudentes y que sean sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Entonces, los hermanos adultos, los adultos mayores, somos llamados a ser un ejemplo de fe sana en la fe, de sanidad en la fe, hermanos, de prudencia. Entonces es algo complicado cuando los adultos nos distinguimos por causar escándalos en la iglesia, cuando nos distinguimos por dar de qué hablar, pero no en el sentido positivo, ¿no? Eso es complicado y el llamado de Dios para todos nosotros, porque también habla a las mujeres, dice el versículo 3, las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad y que enseñen a las mujeres jóvenes a hacer qué cosa, prudentes. Entonces, el sentido de madurez que Dios nos permite descubrir ahora a través del estudio que estamos considerando, en el paso del tiempo, Dios espera que nosotros lo empleemos, amadas hermanas, en ser el testimonio de todos aquellos hombrecitos y mujeres jóvenes que vienen detrás de nosotros y que necesitan, amadas hermanas y mis hermanos que nos verán posteriormente,
un ejemplo de lo que se puede hacer con esas etapas de la vida y cómo podremos llevar adelante nuestra existencia conociendo, eh, amadas hermanas, que pues el Señor encuentra un sentido en todo lo que nosotros vivimos. Sí, puede ser que en algún momento ya no seamos tan fuertes como lo somos ahora, puede ser que nuestra, nuestra vanidad se vaya, se vaya al piso, ¿no, amadas hermanas? Como ocurre en muchos casos, pero la palabra de Dios enseña lo siguiente, dice Proverbios capítulo 20, versículos, dice Proverbios 20, versículos 29, mis hermanas. Proverbios 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos, la vejez. Entonces, Dios ve algo hermoso en la edad adulta y nosotros consentimos con esta idea porque Dios sabe, amados hermanos, que vivir una existencia como la que Dios nos permite descubrir en el paso del tiempo y de las experiencias que Dios nos da la oportunidad de descubrir, pues un hombre se hace eh, reconocible, se hace valorado por las experiencias y por toda la enseñanza que puede dar al pueblo joven. Por eso en Deuteronomio capítulo 32 versículo 7 es una última cita que vamos a compartir con ustedes. Nuestro Dios daba una instrucción al profeta Moisés para con los hijos de Israel y les decía lo siguiente, dice Deuteronomio 32 versículo 7, mis hermanas. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de generación y generación. Dios nos está llamando a que tengamos consideración de las generaciones que nos preceden. Considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre que él te declarará, a tus viejos y ellos te dirán. Esto, amados hermanos, es algo que hemos venido descuidando con el paso del tiempo. La realidad que ahora vivimos, en el sentido de toda la tecnología, la ocupación que nos quita el tiempo, que nos ocupa el tiempo. Hermanas, pues nos prohíbe de pronto hacer caso a todo esto, pero en nuestros ancianos tenemos una fuente de experiencia y de consejo formidable que no estamos ahora aprovechando. Y el consejo de Dios para el pueblo de Israel es que ellos tendrían que valorar el paso de las generaciones y tendrían que considerar que han habido tiempos antiguos que en el ciclo de vida que Dios nos concede la oportunidad de experimentar, se dan situaciones que otros ya han vivido y nuestro Dios le dice a Moisés, habla al pueblo y dile que cuando tiene necesidad de saber algo, ellos pueden preguntar a sus padres y ellos les van a decir. Ellos pueden consultar a sus viejos y ellos van a decirles las cosas que es necesario hacer. Entonces, algo importante, amadas hermanas, que checa mucho con lo que estábamos consultando allá en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7, porque en este pasaje Pablo exhorta a la iglesia a través de Tito y les dice que somos llamados a ser un ejemplo de palabra sana, de palabra irreprensible y un ejemplo del amor que Dios espera que nosotros sintamos para con los que Dios nos ha permitido conocer. Nuestra familia cercana primeramente, pero también nuestra gran familia en el Señor Jesucristo, amadas hermanas. Vamos a pasar rápidamente al versículo clave que dice de esta manera, mis hermanas, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, ¿qué cosa? Su tiempo, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces es algo formidable lo que leemos en este pasaje de Eclesiastés 3, versículos 1, porque nos recuerda que todo tiene su tiempo. Y esto, hermanas, es algo que tenemos que asumir nosotros como hombres, como mujeres, porque llegar a estas etapas es una cuestión que todos vamos a vivir. Nos cuesta trabajo asumirlo, mis hermanas, pienso que
por el hecho en que de pronto tratamos, no nos hemos mentalizado, tratamos poco el poder hacernos a la idea de que todo esto va a acontecer y todo va a tomar su oportunidad, su tiempo, y la palabra de Dios, nos guste o no, se va a cumplir. De pronto nos cuesta trabajo asumirlo, hermanas, saber que nuestra vida tendrá una decadencia, un cierre, digo, quizás no suene tan bien llamarlo decadencia, pensar que nuestra vida tiene un ocaso es algo que tenemos que considerar y saber que aún en ese momento tendremos la necesidad de glorificar a Dios con nuestra obediencia y con nuestras buenas obras. Encontrar esa madurez para lograrlo, asumir, es algo a lo que Dios nos llama y algo a lo que somos invitados todos nosotros, hermanas, de tal forma que no sea algo que nos sorprenda o que nos aparte de la misericordia y de la gracia que Dios nos ha traído, ¿verdad? Vamos a pasar al tema bíblico y dentro de ello, hermanas, vamos a analizar algunos aspectos que será importante mencionar en los comentarios que ustedes habrán de hacer al final de la lectura de los párrafos. Vamos a invitar a nuestra hermana Esther Yáñez. Pasa vos, hermana, bienvenida. Nos apoya a leer los primeros 2 párrafos de la lección. Gracias. Pasa vos, hermano Víctor, claro que sí. Pasa vos, hermana Esther. Dice, el paso del tiempo es una realidad que nadie puede detener. La Escritura enseña que todo tiene su momento señalado, que cada etapa forma parte del orden establecido por Dios. Comprender que el tiempo está bajo la soberanía divina permite enfrentar los cambios con mayor serenidad y evita que la comparación constante robe la paz. Existen 3 variables que el ser humano no controla: el paso del tiempo, la muerte y las situaciones inesperadas que alteran nuestros planes. El tiempo transcurre sin detenerse. La muerte es parte de la condición humana y las circunstancias imprevistas forman parte de la fragilidad de la vida. Reconocer estas realidades no conduce al pesimismo, sino a la sabiduría. Cuando comprendemos que no todo depende de nuestra voluntad, aprendemos a valorar el presente y a vivir con mayor responsabilidad. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amadas hermanas, vamos a leer el Salmo 90. Dice el Salmo 90, las invito a hacer esta lectura, mis hermanas. Salmo 90, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Es importante lo que ahora analizamos a través de estos primeros párrafos, porque considerábamos hace un momento lo complicado que puede llegar a ser para cada uno de nosotros asumir este hecho, ¿no? Entender que el tiempo no se detiene, que el tiempo avanza, es un asesino silencioso que transcurre sin darnos cuenta. Y el rey David, en esa existencia y sabiduría que Dios le daba, reflexionaba en muchos aspectos, como los que ya hemos mencionado en el Salmo 71. Ahora dice el Salmo 90, versículos 10 al 12. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría, dice la Escritura. Sí, hermanas, entonces Dios espera que nosotros podamos entender el sentido de la existencia que Él nos ha regalado y que podamos aprovecharlo. El párrafo número 2 menciona algo importante, ¿no? Algo interesante. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que a los hombres está establecido que mueran una vez y después el juicio. Eclesiastés 9:11 expresa, amadas hermanas, que la condición de bendición en la riqueza o en la pobreza, en el favor, son cosas que acontecen, hermanas, a todos los hombres. Sin embargo, qué complicado a veces de pronto resulta para cada uno de nosotros, los hombres, entender el tiempo en el que estamos viviendo y aprender a aprovecharlo, aprender a vivirlo, a disfrutarlo.
sin compararnos con las generaciones que están detrás de nosotros, porque cada generación es muy diferente, hermanas, estamos de acuerdo. Eh, Sí. pero es inevitable. Qué complicado es cuando nos comparamos con otras generaciones en lo positivo y en lo negativo, ¿no, hermanas? Cuando decimos, bueno, es que la generación de la antigüedad, de los apóstoles, por ejemplo, la iglesia primitiva, fue una iglesia que reconoció el amor que Dios les tenía, que hizo prosperar a la congregación en su momento, que tuvo un auge y una hermosa convivencia que les permitió ser una congregación bendecida. Y nosotros quisiéramos ser esa congregación. Y nos preguntamos por qué nos cuesta tanto llegar a serlo, ¿no? Pero decimos, bueno, nuestra condición es especial y estamos viviendo un tiempo que es el tiempo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros vivir. Entonces, en lo positivo pudiera ser eso, pero en lo negativo también tenemos que confesar que en ocasiones perdemos tiempo valioso cuestionando a las generaciones nuevas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y a veces en el sentido negativo, porque consideramos que nuestras generaciones ahora son generaciones de jóvenes que, que son muy dependientes de sus padres, tal vez, ¿no? Generaciones que a la edad de 20 o 30 o 40 años todavía viven con sus padres y nosotros decimos qué cosa tan tremenda. A esa edad nosotros ya teníamos hijos, habíamos construido una casa, habíamos no sé, hecho tantas cosas, ¿no? Hermanas, pero lo importante de esto que estamos ahora estudiando es entender la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios de ser consolidados una generación. Y es una realidad que gran parte de la situación que se da en las nuevas generaciones que nos suceden, pues tienen una educación que nosotros les hemos heredado. Y si son de tal o cual forma es porque nosotros lo hemos permitido de alguna forma así, lo hemos provocado. Por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia y les dice, palabra sana y irreprensible, que cada quien hable lo que conviene a la sana doctrina, que los ancianos sean maestros, sean ejemplo de los más jóvenes, ¿no? Que sean honestos, que anden conforme a la misericordia de Dios, que sean sanos y prudentes, ¿no? Y después Pablo habla a las mujeres y les dice, a las mujeres pídeles que sean también castas y modestas, que sean maestras de honestidad y que enseñen a las más jóvenes a ser de esa misma manera, amar a sus esposos, a amar a sus hijos. Entonces, allí viene, amadas hermanas, una tarea que a nosotros nos toca a través de la palabra de nuestro Dios. El propósito no es que nos quejemos de la generación que ahora nos sucede, de lo que hacen o no hacen. Dios nos llama a conocer un sentido de responsabilidad en el que a través de su palabra somos llamados a ser ejemplo. Por eso es importante, dentro de todo esto que analizamos ahora, pues el buen testimonio que todos y cada uno de nosotros pues somos llamados a ofrecer a esas nuevas generaciones. ¿Y esto cómo es posible? Podríamos preguntar. Les mencionaba el Salmo 92, vamos a leerlo rápidamente. Aquí adelante donde estamos, Salmo 92, dice el Salmo 92, mis hermanas, versículo 12 al versículo 15. El justo florecerá como la palma y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Dice el versículo 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios nos llama a seguir fructificando, a estar vigorosos y verdes. ¿Y cómo vamos a lograr ello, hermanas? ¿Cómo lo vamos a cumplir? Pues a través de anunciar, hermanas, esto que el rey David razona, que Dios es nuestra fortaleza, que Él es recto y que en Él no hay ninguna injusticia. ¿A quién se lo vamos a enseñar, hermanos? Pues el rey David en este Salmo 78, en el Salmo 78 que tantas veces hemos cantado al oír la ley,
Meditamos que el rey David dice, y enseñarlas hemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, sus proezas que hizo, el testimonio que él puso en Jacob. Entonces, es el llamado que Dios nos da, amadas hermanas, a experimentar en este proceso en el que vamos viviendo etapas en el paso del tiempo. Vamos rápidamente a otro par de párrafos, hermanas. Recuerden que si tienen comentarios particulares pueden escribirlos y al término de la lectura los comentamos. Mi hermana Ale Sánchez, bienvenida hermana, pasa vos, nos apoya a leer el párrafo 3 y 4, gracias. Pasa vos, no, con gusto. Pasa vos. Párrafo 3 y 4. 3 y 4. Dice, en ocasiones surge la comparación con generaciones más jóvenes o con personas que aparentan mayor experiencia o estabilidad. Esa comparación constante puede generar frustración o nostalgia paralizante. Sin embargo, la Escritura también exalta el valor de la experiencia y la madurez adquirida con los años. Cada etapa aporta aprendizaje, carácter y perspectiva. La juventud tiene energía, la madurez ofrece discernimiento. Ambas son necesarias y valiosas dentro del plan de Dios. El ejemplo de Sara muestra que el cumplimiento de una promesa puede llegar en una etapa inesperada. Su historia recuerda que el propósito divino no depende exclusivamente de la edad. De igual manera, la profetisa Ana sirvió con constancia en edad avanzada, dedicando su vida a la oración y al servicio. Estos ejemplos revelan que ninguna etapa es inútil cuando está alineada con el propósito de Dios. Amén. Amén. Eso es bien importante. Dios le bendiga, hermana Ale. Vamos a comentar rápidamente algo referente a esto, la comparación en las generaciones. Dice Job capítulo 12, versículos 12, y vamos a agregar el versículo 13 porque es importante que dentro de todo esto que hemos estado comentando, mis hermanas, es necesario descubrir que la inteligencia y la ciencia que Dios da a los ancianos de su congregación es una inteligencia que está presta para todo aquel que quiere venir al conocimiento de la voluntad de Dios, por lo que dice el pasaje Job 12, versículos 12, y agregamos el versículo 13, hermanas. En los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, esto checa perfectamente con ese razonamiento que el patriarca Job hace, ¿no? Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pues nosotros hoy somos llamados a tener esa sabiduría, ese conocimiento, pero es indispensable, más hermanas, que para esto, pues procuremos la obediencia que agrada delante de nuestro Dios, que procuremos, mis hermanas, la ciencia que Dios nos ofrece a través de su palabra. Y la Escritura dice que la ciencia de acuerdo radica en el hecho de entender su camino. A esto somos llamados. Ahora, el siguiente punto hace alusión a entender que ninguna etapa de nuestra vida es inútil, dice el pasaje, ¿no? Dice el párrafo. Nuestro consejo de parte de Dios y lo que leemos, hermanas, en este párrafo cuarto acerca de la vida de Sara, pues es importante. La vida de Sara es un ejemplo de fe y de justicia en el Señor, porque Sara, al igual que Abraham, había atendido a la voz de Dios para salir camino de las promesas. En algún punto Sara juzgó que Dios se había olvidado de ella y que quizás Dios había centrado sus promesas en la persona de Abraham. Por eso vemos que cuando Dios le da a Abraham la promesa de que va a multiplicarlo en su simiente y que va a ser una generación grande como las estrellas del cielo y la arena de la mar, de pronto Sara se desespera y entrega a su sierva a Abraham. Pero qué sentimiento tan maravilloso, qué emoción tan grande debió haber sentido nuestra madre Sara cuando Dios le dice, no, 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 es que cuando yo dije que iba a bendecir a Abraham con hijos y que iba a dar una descendencia muy grande, no hablaba de la sierva. Yo no dije que iba a ser de la sierva.
yo siempre he creído que va a ser a través de ti y tú eres la que vas a darle hijos a Abraham. Cuando Sara entiende esto, amados hermanos, entonces ella hacía preguntas en su corazón. Dice el pasaje que ella reía dentro de sí, decía, una mujer de tantos años de edad, ¿le va a nacer un hijo? O sea, realmente estando cerca de los 100 años de edad, ¿podré parir un hijo a Abraham? Habiendo pasado todo, decía ella, ¿no? Aún esa sensación de deleite que los seres humanos experimentan en su juventud. Y Dios le hace saber a Sara que ella puede vivir este hecho, y lo que genera, lo que expresa Génesis 1, versículos 1 y 2, es que efectivamente, amadas hermanas, Sara concibe a la edad de 100 años. Y pues esta es una mención muy importante, porque Dios nos enseña a través de estos ejemplos que no hay edad delante de nuestro Dios para que nosotros dejemos de ser productivos, o el medio por el cual Dios traiga bendición a su pueblo. Vamos a considerar también Lucas capítulo 2, versículos 36 al versículo 38, que es parte de esta lectura. Y en el ejemplo de Ana, esta mujer de Dios que también se menciona en los evangelios, y que es un gran ejemplo, hermanas, de lo que una mujer en su edad adulta, en su edad senil, o un varón debe buscar ante todo, ¿no? Hermanas, y es sorprendente y maravilloso, porque eh, nos cuesta trabajo entender que Dios espera lo mejor de cada uno de nosotros hasta el último de nuestros tiempos. Dios espera grandes cosas de nosotros aún en la vejez. ¿Por qué será que nos cansamos y de pronto decimos, ya no lo quiero, ya no lo puedo hacer, hermano, ¿no? Dice el versículo 36 al 38, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años. ¿Cuántos años tenía Ana? Pues imagínense, hermanos, toda una vida, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones, dice la escritura. Entonces, pues la palabra de Dios da el ejemplo de Ana, dice el versículo 38, y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana era una mujer adulta, una mujer de edad avanzada, pero ella nunca perdía el sentido que Dios le había dado. Y esto es algo que hoy tenemos que quedarnos en nuestro corazón en el análisis de este estudio, porque Dios espera grandes cosas de nosotros, hermanas. Y el ejemplo de lo que estamos ahora hablando, pues es justamente Sara, nuestra madre en la fe, y hermanos, esta mujer Ana, que es el ejemplo de devoción, el ejemplo de fidelidad y de continuidad al Señor. Ella no se quejaba por su edad, ella no creía que su edad fuera ya muy avanzada como para no hacer lo que llevaba a cabo. Y creo que esto es algo que tenemos que aprender los adultos y los ancianos de nuestro tiempo. Dios espera grandes cosas de nosotros, y Dios anhela que entendamos que Dios va a cuidar de nosotros, como lo decía Isaías capítulo 46, pero es importante que nosotros también hagamos una promesa de fidelidad a Dios, así como Él lo hacía, ¿no? Al comienzo de este estudio lo mencionábamos en Isaías 46, versículos 4, decía, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad, porque yo los hice. Yo voy a cuidarlos a ustedes, yo voy a sostenerlos y voy a salvarlos, dice el Señor. Pero si el Señor hace esta promesa a nosotros, si es una promesa de bendición y de cuidado, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Esa sería la reflexión importante, ¿no? Y creo que proponer en nuestro corazón servir a Dios hasta el último de nuestros días, ser el ejemplo, no aburrirnos, no cansarnos de exaltar el nombre de Dios en la presencia de las generaciones que nos suceden, hermanas, será siempre importante.
y aprender a vivir estas etapas de la forma en que Dios nos lo menciona, hermana, será algo muy prudente, porque en este sentido tendremos que mencionar que esta etapa que estamos ahora mencionando y que se da en el paso del tiempo, puede ser una etapa que traiga para nosotros nostalgia, puede ser una etapa que traiga para nosotros el hecho de sentirnos desahuciados. Y aquí la palabra de Dios nos anima a algo muy importante. Dios espera grandes cosas de cada uno de nosotros y anhela, hermanas, que seamos el testimonio que Ana era para su tiempo, ¿no? Una mujer de 84 años de viudez, 7 años de haber estado con su esposa. ¿Cuántos años podía tener Ana? Yo he hecho la cuenta, hermanas, y juzgo que eran más de 100 años los que ella había vivido. Y con esa edad todavía estaba en el templo, fiel al Señor, sirviendo en oraciones y ayunos y testificando de la gloria del Señor a todos aquellos que venían a habitar en el templo, ¿no? A comparecer delante de Dios en su santo templo. Vamos rápidamente a los siguientes 2 párrafos. Vamos a leer de una vez los siguientes 3 párrafos porque son los que nos faltan. Y entonces, mis hermanas, pasamos a los comentarios de todas ustedes que son bien importantes, porque indudablemente que ellos nos dan un pormenor de lo que cada uno de ustedes, de lo que cada una de ustedes juzga en este sentido. Hermana María López, bienvenida, nos apoya a leer los últimos 3 párrafos, gracias. Pasa vos, hermano, sí, gracias. Pasa vos, manita, bienvenida, adelante. Sí. El ejemplo, Las transiciones. las Las transiciones. transacciones también forman parte del proceso matrimonial, maternidad, soltería, cambios laborales o pérdidas significativas. Cada transición implica ajustes emocionales y espirituales. La madurez no consiste en ignorar el dolor que puede acompañar ciertos cambios, sino en enfrentar con esperanza la soberanía de Dios sobre el tiempo. Nos recuerda que cada temporada tiene enseñanza y oportunidad. Desde una perspectiva humana, el temor al envejecimiento o a la pérdida puede generar ansiedad. Sin embargo, la Escritura enseña que la verdadera fortaleza no depende de la apariencia externa, sino del crecimiento interior. El carácter formado a lo largo de los años se convierte en testimonio y guía a otros. La madurez espiritual permite mirar atrás con gratitud y hacia adelante con confianza. Al reflexionar en todo esto, entendemos que nuestra tarea no es competir con otras generaciones, ni anhelar regresar a etapas pasadas, sino a vivir con plenitud el presente que Dios nos concede. Nosotros podemos aceptar el paso del tiempo con dignidad, sabiendo que cada etapa tiene valor. Podemos reconocer que la vida es frágil y que la circunstancia cambia, pero también que Dios permanece constante cuando valoramos nuestra etapa actual. Dejemos de compararnos y comenzamos a servir con mayor libertad, conscientes que cada día es una oportunidad dentro del propósito divino. Amén. Gracias, hermana. Rápidamente. Dios te bendiga, hermana. Gracias. Vamos a comentar, gracias, hermana, a usted por apoyarnos. En este 5º párrafo, hermanas, hay etapas que son dolorosas, como lo expresa el pasaje, etapas que nos generan dicha, que nos generan alegría,
No sé, lo menciona nuestro pasaje en número 5, vivir etapas como el matrimonio, la maternidad, la soltería, los cambios laborales, las pérdidas significativas que pueden mencionarse en los decesos que puedan dar en nuestra vida. De pronto son transiciones que pueden parecer complicadas. Aquí viene una reflexión importante entonces en ese sentido, hermanas. Del pasaje anterior que nosotros leíamos sobre la vida de Ana, veíamos el ejemplo de una mujer que al quedar viuda siendo muy joven, porque dice la escritura que ella había vivido 84 años desde su viudez, entonces Ana queda viuda muy joven y el resto de su viudez la dedica al servicio a nuestro Dios. Ella no se pregunta qué va a hacer de su vida sin el compañero que Dios le había concedido. Ella encuentra en el Dios eterno la oportunidad de seguir existiendo. Esto es importante y es necesario que ahora que tenemos la oportunidad podamos reflexionarlo, porque es complicado, hermana, sobre todo en el asunto de los decesos, ¿no? Cuando algún hermano o hermana pierde a su compañero o compañera, de pronto digo, yo sé, quizás estoy hablando vagamente de esto que les menciono ahora, quizás no soy el adecuado ni digno de mencionar esto porque no conozco el dolor que implica perder a un compañero o a una compañera, hermanas, pero es importante no perder el sentido de la vida que Dios nos ha dado. Y el ejemplo que ahora leemos está en la persona de Ana, como lo mencionábamos. Esto por poner un ejemplo, hermanas, pero ¿qué sucede cuando de pronto, así como viene el matrimonio, ¿no? Se da una ruptura en la pareja por X o Y situación y de pronto perdemos la brújula de nuestra vida y no sabemos qué hacer, nos preguntamos qué hacer. La respuesta siempre es obvia en el sentido en el que ahora lo estamos analizando. Si de alguna manera su vida de esposos ya no tiene una razón de ser, el camino está claro. Tenemos que seguir buscando a Dios, tenemos que seguirlo sirviendo. Dios es nuestra brújula, Él es nuestro camino y nuestro sentido de dirección. Dice el Salmo 37, amadas hermanas, voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice el Salmo 37, versículo 3, espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Eso es lo que Dios dice a través de su palabra, hermanas. Entonces, dada la oportunidad que estamos ahora teniendo de reflexionar en lo que acontece en nuestra vida en el paso del tiempo, será muy importante mencionar que tenemos que tener claro el camino. No podemos perdernos por situaciones que se puedan dar en nuestra vida. Lamentablemente nos daremos cuenta que sucede, ¿no, hermanas? Los hermanos se separan, la hermana fallece, nosotros decimos, ¿qué pasa con el hermano? ¿Por qué no está aquí? Hermanas, nuestro trabajo es visitarlos, es estar con ellos, apoyarlos y recordarles que hay un lugar donde ellos deben estar, como Ana lo hizo, siendo fiel a Dios, siendo perseverante y temerosa de su nombre. Podemos arriesgarnos a mencionar que hasta el último de sus días, porque era una mujer de edad avanzada que aún en sus años acumulados tenía amor para con Dios y fidelidad para con Él. Entonces, esto es algo que a todos nos queda como una hermosa reflexión, porque las etapas pueden ser diferentes, hermanas. A veces estamos contentos porque tenemos un trabajo que nos genera lo necesario y suficiente para nuestro mantenimiento. A veces batallamos con todo eso y nos preguntamos cómo vamos a hacerle para poder seguir cumpliendo al Señor, cómo seguir sosteniendo el camino que Dios nos ha llamado a vivir. Pero lo importante de todo ello, amadas hermanas, es reconocer que en cada etapa que Dios nos permite vivir, en cada situación que nosotros tenemos, hermanas, Dios tiene planes para con nosotros. No olvidar eso y no olvidar que nuestra fidelidad a Dios está ante todas estas cosas
vista como una necesidad, será siempre importante. Pablo en segunda carta a Corintios, hermanas, dice en el capítulo 4, versículo 16, lo siguiente. Vamos a considerar este pasaje que nuestros hermanos proyectan en el estudio del día de hoy. Y Pablo externa lo siguiente, hermanas. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, dice la Escritura. Amén. Entonces, amadas hermanas, hay cosas que a los hombres nos suceden como asuntos comunes, ¿no? Ver pasar el tiempo, notar cambios en nuestro aspecto, nuestras arruguitas, nuestro cabello que se tiñe de blanco de año en año. Hermanas, son cosas que todos vamos a vivir. Ver menguar nuestras fuerzas, ver debilitarse nuestro cuerpo, aparecer los achaques del tiempo, etcétera, como lo expresa hermosamente el rey Salomón en ese pasaje de Eclesiastés, capítulo 12, cuando hace un llamado y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y lleguen los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Entonces, eso lo hemos escuchado seguramente a través de meditaciones, predicaciones en la palabra de nuestro Dios. Entonces, Pablo externa lo mismo. No desmayamos, dice él. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Y esta es una hermosa enseñanza que Dios nos muestra, porque tenemos, hermanas, un llamado de Dios para aprender a asumir estas condiciones que pueden costarnos trabajo, mis hermanas, y lo que ello implica, ¿verdad? De pronto dejar que nuestro cabello se tiña de blanco no es algo fácil, ¿están de acuerdo? Digo, y es respetable cuando los hermanos o las hermanas dicen: no, me voy a dar una manita de gato, hermano. No sé, me lo pinto de algún color en particular. Los jóvenes son de pronto intrépidos, ¿no? Y dicen: yo quiero ser canoso antes de tiempo y me lo voy a pintar de un gris plata, ¿no? Bueno, llegará el tiempo en el que ellos puedan vivirlo, pero qué trabajo nos cuesta a todos, hermanas, ¿no? De pronto vivir esta experiencia y tener el orgullo de decir: sí, son canas. Son canas y son el reflejo de la vida que Dios me ha concedido, de la experiencia, y son historias, decía alguien por ahí, ¿no? En el mundo artístico, que cada uno de nosotros acumula. Y, hermanas, el llamado de Dios entonces es a asumir lo que Dios nos permite vivir, a estar orgullosos de lo que podemos experimentar y reconocer que en todo lo que Dios nos permite confirmar en nuestra apariencia, se cumple la palabra de Dios, que es santa, que es perfecta y que tiene, amadas hermanas, una veracidad. Y nosotros lo confirmamos. A ninguno nos gusta envejecer, pero en la medida que vayamos tiñendo canas blancas, en la medida que vayamos viviendo aspectos, ¿no, hermanas? Arreglando el comedor que se descompone de pronto, etcétera, hermanas, ajustándonos a nuestras fuerzas, pues entenderemos que la palabra de Dios se cumple y que nosotros somos llamados a experimentar cada una de estas etapas, pero también aprender a vivirlas de una manera muy, muy justa y muy, confiada en el Señor, porque la promesa del Padre Celestial es que no habremos de vivir nada de esto sin la misericordia que Él da a todos aquellos que le sirven. Bueno, vivir con plenitud, decía el último párrafo, es reflexionar y entender que todos tenemos una tarea, no es competir con otras generaciones, no es anhelar regresar a etapas pasadas. Uy, aquí viene algo complicado. Alguna vez se han preguntado mis hermanas, mis hermanos, por qué de pronto a los hombres y mujeres se nos da por teñirnos el cabello, por arreglar nuestro aspecto, por querer volver a ese tiempo. Pues es que todos añoramos volver atrás, hermanas. Pues es algo que nos causa nostalgia, pero el llamado de Dios a esta lección, a través de este mensaje, es a que nosotros aprendamos a distinguir todo lo que Dios nos permite vivir, que seamos conocedores de la voluntad que Dios obra en cada uno de nosotros, nos guste o no. Y lo mejor es que nos podamos adaptar a ello, porque es la voluntad divina que se cumple en nuestra persona.
Querramos o no vamos a envejecer, querramos o no vamos a menguar en nuestras fuerzas y en nosotros queda la responsabilidad de asumir la oportunidad que Dios nos da de aprender, amadas hermanas, a vivir cada una de estas etapas y aprender a valorarlas. Entonces, en este sentido, valoremos a nuestros viejos, valoremos a nuestros ancianos, aprovechemos la experiencia que ellos tienen y tengámosles mucha consideración, porque la palabra de Dios, digo, dentro de este asunto, dice que nosotros tenemos el mandamiento de parte de Dios de honrar las canas y de venerar el rostro del anciano. Eso es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dejemos de verlo como algo negativo, hermanas, y empecemos a ver la parte positiva, la parte edificante que esto trae consigo. Vamos rápidamente, amadas hermanas, a los comentarios que ustedes tienen. Adelante, les escuchamos, hermanas. Abrimos el foro para que ustedes nos externen pues sus opiniones. Adelante. Hermana María López, adelante, hermana María, la escuchamos. Pasa voz nuevamente, hermano. Mire, Pasa, bonita. lo estaba poniendo atención en el párrafo donde dice que cuando ha pasado situaciones dolorosas. Yo cuando inicié en este camino, gracias a mi Padre Celestial, yo pasé en esa época, estaba pasando que mi esposo había fallecido. Y gracias a Dios, lo que hizo, pues con ese amor y misericordia que sigue teniendo Dios con nosotros, me acercó más a Dios. Qué bueno, hermana, qué bueno. Eso es maravilloso. Sí, Eso es maravilloso. y yo siempre y hasta ahorita siempre lo digo, Dios está en cada momento de nosotros, no nos desampara, siempre está en los momentos más difíciles y pone a las personas correctas en su tiempo correcto. Claro, hermana. Eso es indudable. Hermana Sí. Mari, pues Sí, es una hermano. hermosa reflexión. Y sí, hermanas, en efecto, creo que es importante recalcar todos estos aspectos, conocer las condiciones que de pronto se dan en la vida de cada uno de nosotros y que no son fáciles, ¿no? Finalmente representan la complicación que cada uno de nosotros tiene, pero la esperanza y la promesa de Dios está allí. Dios promete estar con nosotros, como decía el Isaías 46, hasta las canas. Adelante, hermana Mari, termine su participación. Sí, hermano, no, sería todo, hermano, ese era mi testimonio y sí, gracias a Dios, pues aquí estamos todavía, eso hace ya 14 años y tengo ya 14 años dentro de la iglesia. Bendito Dios, hermana, qué bueno que he encontrado en el Señor la oportunidad de salir adelante y a eso nos referimos cuando decimos que el llamado de Dios a vivir cada etapa de nuestra vida, hermanas, pues es en este sentido. Vamos a dar la palabra a mi hermana Ale Sánchez, que también quiere comentarnos. Adelante, hermana Ale. Mi hermana Sí, Ale, adelante, hermana, la escuchamos. Pues sí, efectivamente, mis hermanas, es una etapa donde probablemente algunas todavía no entendemos muy bien el porqué de algunos aspectos familiares, sobre todo, que si todavía tenemos a nuestros padres o a nuestros abuelos o abuelas, el por qué actúan de cierta manera ellos en los primeros párrafos, ¿no? Que pues ya las etapas van variando, ¿no? Y a lo mejor hasta nos critican o critican a los hijos de que por qué se comportan de cierta manera, pero definitivamente, sí, claro, como dice la palabra de Dios, que esa sabiduría viene de ellos también, porque por sus experiencias, por todo lo que ellos han vivido, y que definitivamente, pues a lo mejor también yo estoy viviendo una parte de esa etapa, mis hermanas, mis hermanos, porque pues mi mamá ya tiene su edad, pero también ha sido una mujer con mucha sabiduría y nos ha inculcado a sus 6 hijos la palabra de Dios. Y ahora es el momento de entender esa etapa de ella y hasta, pues yo sí he recomendado con una de mis hermanas con la que más está viviendo, pues que se meta ahora tanto estudio, tantas cosas que hay, que es la geriatría o la gerontología, donde efectivamente estudia en general
a las personas adultas, su envejecimiento, sus etapas, su biología, su psicología, su ambiente social, emocional, para entender un poquito más allá de esas hermanas o hermanos que estamos conviviendo con personas ya mayores y entenderlas por qué actúan así, porque a lo mejor ellas de cierta manera reprenden con sabiduría, pero es ser empáticos en lo que están viviendo porque realmente ellas han vivido algo mucho más, la experiencia, ¿no? Dice en Levítico 19:32, Proverbios que leyó mi hermano 16:31, que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, dice el Señor. Y entonces debemos ser, si alguna de nosotros nos está costando algo de entender por qué actúa así mi mamá o mi papá, bueno, pues hay tanta tecnología, tanto estudio ahora, que podríamos meternos a un cursito y entenderlos más y ser más empáticos, ¿no? Y más en la palabra de Dios, que con sabiduría ellos nos pueden reprender y orientar a ser cada día mejores. Es mi comentario, mi hermano. Sí, hermana Ale, es bien importante esto que menciona usted, porque sí, en efecto, hermanas, ¿no? Digo, entender un poco de lo que nuestros hermanos viven es importante. Entender la etapa que ellos están viviendo ahora será siempre necesario y conocerlo, como decía usted, hermana Ale, a través de pues las ramas de ciencia que hoy nos permiten conocer el comportamiento de los seres humanos en esta etapa de la vida será siempre importante y necesario, ¿no? Entonces, digo, meditemos en cómo actúan nuestros ancianos en la congregación y nos daremos cuenta que generalmente son personas que meditan mucho y, y ven las cosas, pareciera ser que no están atentos de nada, pero están en todo. O sea, ellos ven y cuando tienen oportunidad de mencionarlo, explican o expresan lo que las situaciones que ven dentro de la congregación. Yo recuerdo a mi abuelo de mucho tiempo en la congregación, una persona de cerca de 90 años, y él llegaba a sentarse en la congregación en la parte de atrás y observaba todo lo que se hacía. Y un día conviviendo con él me dice, Víctor, los asuntos de la iglesia procuren no platicarlos delante de las visitas. Me decía él, si tienen algo que arreglar, procuren no hacerlo cuando hay visitas. Y yo decía, ay, el abuelo está atento a todo lo que hacemos y todavía nos llama la atención, eso es importante, ¿no? Entonces, hermanas, pues ellos tienen una sabiduría, decía el proverbio que con los ancianos está la ciencia y la inteligencia, entonces será siempre importante, amadas hermanas, como decía nuestra hermana, en su participación que busquemos entenderlos, que les demos el respeto y el reconocimiento que ellos merecen. Hermana Eva Romero, adelante, le escuchamos. Pasamos, hermano, nuevamente pasamos, ¿Pasamos? hermano. Bueno, hermano, aquí quisiera rescatar ciertos puntos, es un muy buen tema. Bueno, Claro. que va consecutivamente con todos los que hemos visto. Nosotros, hermano, cuando en el párrafo 3 dice, en Sí. ocasiones relación con generaciones. La hermanita nos mencionaba acerca de nuestros adultos mayores, hermano, y también a veces cometemos el error con nuestra juventud, hermano, cuando no entendemos estas definiciones, estas palabras, cuando decimos, yo a tu edad, y les empezamos a decir, hermano, cuando decimos yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad ya había vivido esto, yo a tu edad, incluso nuestros jóvenes, hermano, los paramos, no los estamos respetando. Y ahí está viendo una comparación de etapas, una comparación incluso de experiencias, pero no estamos respetando. Ahora bien, como, bueno, ese es un hermano, y yo creo que sí debemos de respetar, porque como dice nuestro cuaderno y como dice la Biblia, cada etapa, cada edad trae su propio aprendizaje. Y nosotros como padres o como adultos somos los guías de esos jóvenes. Y por Claro. tanto, dice que también, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Así que el ejemplo da el ejemplo, que nuestros jóvenes nos vean, hermano, como dice usted, si nosotros nos pintamos el cabello,
pues obviamente ellos también van a seguir ese tipo de cuestiones. Y también nuestros ancianos, hermano, también nuestros ancianos, cuando nosotros tenemos la oportunidad, yo tuve o tengo la oportunidad de convivir con mis papás, y de pronto pues no hay necesidad de palabras antisonantes o palabras agresivas, sino que tienen una palabra muy puntual en lo que quieren dar a entender y en lo que quieren decir, y pues yo sí de pronto me asombro y digo, "Híjole, si me hubiera acercado antes a mi papá o antes a mamá, tal vez muchos errores no hubiese cometido". Entonces, mi conclusión, hermano, en este sentido es que respetemos nuestro paso del tiempo, y así nosotros también vamos a respetar a los demás, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y seremos un buen testimonio ante nuestro Dios. Claro, Pásame, claro, hermano. claro. Pasa vos, hermana Eva, excelente participación. Pues ahí el llamado, hermanas, ¿no? Motivemos a nuestras generaciones a crecer, inculquémosles el amor a Dios, pero también, dice mi hermana, respetemos mucho la etapa que cada uno de ellos viven, sobre todo ahora en este tiempo, ¿no? En que es de pronto tan diferente lo que se vive. Adelante, hermanas, ¿alguien más tiene intención de participarnos, comentarnos en este tema? Si no fuese así, entonces pasamos al material de actividades en la iglesia y actividades en casa. ¿Nadie más, hermanas? Bueno, es un hermoso tema de mucha reflexión, hermanas. Creo que a todos nos deja una enseñanza, y lo muy importante pues es que comprendamos que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, ¿no? Dios espera grandes cosas de nosotros, como lo decía el Salmo que leíamos, y Dios espera que nosotros podamos ser el medio por el cual nuevas generaciones pues también sean edificadas a través de su palabra y de su bendito nombre. Dice la actividad en la iglesia así, hermanas. En compañía de las hermanas de la Ciudad Femenil, reflexionen sobre las distintas etapas de la vida y compartan qué aprendizajes han obtenido en cada una, identificando cómo Dios ha obrado en medio de cambios, pérdidas o situaciones inesperadas, y concluyan reconociendo el valor del momento presente. Eso es importante, hermanas, ¿no? Vivir el presente es una bendición que Dios nos ha concedido, pero necesitamos enfocarnos, aprender de lo que ya pasó, vivir el momento que Dios nos está ahora dando. Y Pablo expresa lo siguiente en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Cual sea la etapa que nosotros podamos estar viviendo, la palabra de Dios, mis hermanas, nos llama pues a vivirlo con el temor de Dios. Dice primera Tesalonicenses 5, versículos 23, lo siguiente: y el Dios de paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Entonces, el llamado de Dios es este. Hay mucho que reflexionar, hermanas, e indudablemente creo que de pronto nos faltan palabras para ahondar en todo esto. Cada uno de nosotros podrá rescatar algo de lo que estamos ahora mencionando, pero el propósito de Dios es que en toda etapa que vivamos, hermanas, santifiquemos el nombre de nuestro Dios, que lo hagamos notorio a las generaciones que vienen detrás de nosotros, y que tomemos el trabajo que Dios nos ha dado, el trabajo de ser ejemplo para las generaciones, hermanas, que se levantan. Dice la actividad en casa: a lo largo de la semana reflexiona en las siguientes preguntas, comparte tu respuesta en la siguiente sesión. ¿Estoy valorando la etapa de vida en la que me encuentro actualmente? ¿Me comparo con otras personas más jóvenes o con mayor experiencia? ¿Qué acción concreta puedo realizar para aprovechar con propósito el tiempo que Dios me concede hoy? Digo, esto es interesante, hermanas. Y la pregunta última está, de una cuestión muy importante, porque Dios nos llama a tomar acciones para, hermanas, poder aprovechar el tiempo que Dios nos está ahora permitiendo descubrir. Dice el Salmo 39, vamos a hacer un par de lecturas
rápidas, hermanas, ya terminamos. Dice el Salmo 39, quiero compartir con ustedes, versículo 1 al versículo 8. Dice esto, hermanas. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío fuere contra mí, enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno y excitóse mi dolor. Enardecióse mi corazón dentro de mí y encendióse fuego en mi meditación. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuándo tengo de ser del mundo. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, y ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está, dice la Escritura. Entonces, hermanas, es una reflexión que Dios nos llama a vivir. Y en la última cita que comparto con ustedes, en Job capítulo 14, el patriarca Job hace una reflexión, hermanas. Job, como todos nosotros, tuvo la bendición de ser un hombre existiendo sobre la faz de la tierra, un hombre que aprovechó su tiempo para llenarse de sabiduría, y en el culminar de sus reflexiones, Job meditaba esto, dice el versículo 14 y versículo 15. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación, decía Job. Aficionado a la obra de tus manos llamarás y yo te responderé. Amadas hermanas, entonces Job meditaba en esto y él decía que él esperaba el tiempo en el que Dios pudiera transformarlo y hacerlo una persona totalmente diferente, no solamente en su pensamiento, sino también en su espíritu y en su carne, ¿no? Entonces nosotros sabemos ahora que Job estaba hablando de la promesa de la vida eterna, en la que los que participan de esta misericordia de Dios despiertan en un cuerpo glorificado. Y hasta entonces, amadas hermanas, es importante que nosotros esperemos, como decía Job. Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi mutación, decía Job. Pero ¿cómo vamos a esperar, hermanas? Pues vamos a aprender a ubicar el tiempo que estamos viviendo, vamos a agradecerle a Dios por ello, vamos a aprovecharlo, a sacarle jugo, según sea, amadas hermanas, el momento que estemos ahora pasando. Vamos a dedicar nuestros días al servicio al Señor. Y cuando el tiempo llegue, amadas hermanas, cuando sea el momento de descansar, entonces diremos lo que Job razonaba. Aficionado a la obra de tus manos, Señor, tú llamarás y yo responderé. Esa es una promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que creemos, amadas hermanas, que Dios cumplirá porque es bueno y porque su misericordia nos motiva a este pensamiento y a esta reflexión. Vamos a terminar, amadas hermanas, con el estudio. Las invito a hacer una última oración y a dar gracias a Dios por este tiempo de meditación en su bendita palabra. Todos los que podamos, con reverencia, vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios Hacedor de lo visible e invisible, Dios Creador del mundo y de todo lo que en ello habita, incluido, Padre eterno, esta obra que tú has formado, que constituimos todos y cada uno de mis hermanos presentes, que hemos recibido de tu misericordia, eterno Dios, que hemos sido sustentados desde el vientre de nuestra madre, como lo reflexionaba el rey David en ese salmo que leíamos, y que ahora tenemos la gracia, Padre eterno, de vivir etapas en las que tú nos mantienes y sustentas, porque tu misericordia es grande y porque tu palabra se cumple, y creemos, eterno Dios, que esta será firme en cada uno de nosotros. Enséñanos, como tu Escritura lo muestra, Padre eterno, a vivir nuestros días en cada una de su etapa, de tal forma que traigamos al corazón sabiduría, eterno Señor, que podamos honrarte en cada uno de estos tiempos y que al llegar al momento de nuestro declive, eterno Padre, podamos llevar en nuestro corazón la esperanza que tu siervo Job compartía con nosotros cuando decía, eterno Dios, que él esperaba
con ansia ese tiempo de su transformación en el que tú habrías de llamar y entonces, Padre eterno, pues podría responder a tu voz, aficionado a la obra de tus manos. Como aficionados a la obra de tus manos somos cada uno de nosotros, porque amamos la vida que nos has concedido, Señor, amamos el mundo que nos has permitido habitar, las personas con las que podemos convivir y que nos rodean, como son cada una de mis hermanas que se conectan a este servicio, y a todas aquellas y aquellos que podrán edificarse a través de la retransmisión de este servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que tu palabra se encuentre, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros y que seamos siempre motivados a obrar, eterno Dios, lo que es agradable delante de tus ojos. Recibe nuestra gratitud y devoción que con humildad te venimos a presentar siempre, creyendo que nos escuchas, Padre eterno, porque te lo imploramos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amadas hermanas, vamos a culminar con este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, un tiempo muy edificante. Que tengan excelente inicio de semana, hermanas. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Dios les guarde. Recuerden que el próximo domingo tenemos también una reunión para el estudio de elección femenil. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa a vos. Pasa a vos, hermanas. Pasa a vos, hermanas. Que Dios le bendiga. Igualmente, hermana Eva Romero. Saludos. Pasamos, hermano, que Dios lo bendiga. Excelente semana. Igualmente, hermana Estela. Saludos, hermana. Pasa a vos, hermano, y gracias. Pasa a vos, hermano Víctor, Hermana gracias. María. Pasa a vos, hermana Raquel. Dios les guarde. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermana. Pasa a vos. Pasa a vos, hermana Esther. Vamos. Con mi voz de juventud.